Pero muy buenos días. Gracias por asistir a este foro, que humildemente lo que pretende es tener una serie de personas que reflexionan sobre la sostenibilidad y las finanzas al objeto de, como explicará después Jaime, de producir un documento, un papel, un libro que permita pues que lo que se diga aquí pues tenga recorrido, ¿no? Nada más, el Consejo, la organización colegial, lo que pretende es ser útil, y como pretende ser útil todo el tema del medio ambiente como requisito, yo diría, ético-moral, pero también porque hay una exigencia social y hay una gran oportunidad económica en este tema, pues estamos haciendo una serie de acciones que fundamentalmente están dedicadas a que las personas que pueden hacer cosas pues las hagan, ¿no? Dicho esto, le corresponde hablar ahora a Pascual. Bueno, Pascual, por favor. ¿Ahora? Sí, por favor. Entendido que hablar después. Bueno, pues muy brevemente, pues yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre el tema del agua, que es un tema que tiene que ver de manera muy directa con el medio ambiente, como todos sabemos, y con otras cuestiones. Y bueno, el que me parece particularmente importante. Es un tema, sin ninguna duda, que tiene una faceta económica muy relevante. El agua es uno de los elementos clave de nuestro futuro, como todos sabemos. Su importancia se ha recargado muchas veces en las declaraciones de Naciones Unidas en el año 2000, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace menos años, en el 2015. El agua es fuente de vida, es una condición fundamental para la dignidad y la supervivencia humana y un requisito básico para nuestra sociedad y para el medio natural. Y al contrario de lo que ocurre con otros recursos naturales, es un elemento que es irreemplazable. Solo lo podemos reemplazar por agua. Es un recurso escaso y por eso es un tema que tiene mucho que ver con la economía. Esencial para todos, pero es especialmente escaso para algunos, como siempre para los más desfavorecidos, ¿no? Hay 2.000 millones de personas en el planeta en este momento que no tienen acceso al agua potable, y las proyecciones, la tendencia a la que nos movemos, prevén que a mediados del siglo más o menos pues serán unos 4.000 millones de personas, algo así como el 40% de la población del planeta, las que viviremos o vivirán, creo que viviremos, porque esto nos va a afectar de una manera también importante a nuestro país, en cuencas hidrográficas sometidas a estrés hídrico, ¿no? En este mismo periodo de tiempo, para ver la dimensión económica que tiene esto, tenemos que crecer un 50% de la producción de alimentos, y está previsto que dupliquemos la producción de energía también en el mismo periodo. Necesitamos para todo ello recursos hídricos considerables, ¿no? Y la verdad es que cada vez tenemos menos, ¿no? Cada vez tenemos menos, en el siglo, para que veamos un poco cómo se mueve esto, en el siglo pasado la población del mundo se multiplicó por 3, mientras que el consumo de agua se multiplicaba por 6. Bueno, pues en términos per cápita, tengo aquí un dato de un estudio que se hizo hace poco tiempo, que señala que el agua dulce disponible per cápita se ha reducido un 37% desde el año 70 para acá. Y como digo, esto es un debate que no es ajeno para los economistas, no lo puede ser, Hemos visto al World Economic Forum en el año 2015 concluyendo que las crisis mundiales asociadas al agua van a ser la mayor amenaza para el planeta en los próximos años. Un tema que recurrentemente, en los informes de riesgos mundiales que el World Economic Forum está haciendo todos los años, pues señala de manera sistemática como el riesgo más elevado. Y es un tema sobre el que los economistas pues tenemos que, como en otros muchos, por supuesto, que tienen que ver con el medio ambiente, tenemos que trabajar, y no es un tema solo para los climatólogos o para los medioambientalistas, ni muchísimo menos, sino que tiene mucho que ver con el conjunto de la sociedad y por el que tenemos que estar preocupados. Pascual, gracias. Pero Pascual, hace poco que hemos tenido la suerte, ¿no?, de la cátedra del agua de la ONU, ¿no?, que hay en tu universidad. O sea que, vamos a ver, ahora le pediremos a Jaime Querol, que es el presidente de la Comisión de Empresa de esta casa, que junto con
don Enrique han sido los que han diseñado este foro, y fundamentalmente le pediré que pase repaso a las cosas concretas que estamos haciendo en este campo, ¿no? Muchas gracias, Valentín. Bien, pues buenos días a todos. El Economista de Empresa es un grupo de trabajo que comenzamos ya algunos años, y a raíz de la implantación de la firma de la Agenda 2030, recientemente hemos iniciado una serie de actividades para que sirvieran pues, del marco para ayudar a todos los economistas que están inmersos en el mundo de la empresa, como no puede ser de otra manera. Así, en julio pasado, en el marco de la Universidad Menéndez y Pelayo, se abordó un seminario internacional sobre el ciclo integral del agua, que editaremos las conclusiones en breve. También en breve vamos a el resumen y conclusiones de la jornada de esta mañana, que por la asistencia ya se prevé que va a ser un éxito. El próximo 13 de noviembre vamos a publicar la guía práctica de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las pymes. También se publicó la semana pasada también, publicamos un informe sobre la fiscalidad medioambiental. Tenemos previsto este próximo viernes, el pasado viernes 25 también, en el marco de la jornada del Día del Economista en Cataluña, intervino doña Cristina Gallard, alta comisionada para la Agenda 2030, en donde disertó sobre la economía digital y sostenibilidad. Así, de esta manera, pues nos estamos preocupando de poder iniciar foros de cara a poder coordinar a los 48 colegios que forman este Consejo General, que abordan 40.000 colegiados economistas de toda España, y en definitiva pues establecerles una serie de herramientas que les pudieran ayudar en este paso fundamental para concluir lo mejor posible la Agenda 2030. Muchas gracias por vuestra asistencia, espero que la jornada sea de aprovecho para todos, y en fin, yo dejo la palabra ya a Enrique Castelló, que precisamente es verdadero artífice de este foro, al que le quedo muy agradecido por su trabajo. Bueno, muchas gracias, buenos días. Habrá que presentar a la ponente, que no lo hemos hecho, ¿eh? Me parece muy bien. Directora general, presidente, miembros de la mesa, compañeros todos, siguiendo la brevedad que el programa requiere, yo voy a hacer una breve reflexión sobre lo que es el programa, es decir, qué menú el Consejo presenta hoy para el debate y discusión y aportar soluciones prácticas a lo que se suele decir que el medio ambiente es la vida. Miren ustedes, lo primero que tenemos que plantearnos es el por qué el binomio sostenibilidad y finanzas. En este caso concreto lo vamos a particularizar a la sostenibilidad medioambiental y a las finanzas sostenibles. El tema nos ocupa y preocupa, por eso estamos hoy aquí. Pero hay algunas razones, a mi entender, que justifican lo que es un foro de esta naturaleza. Yo señalaría que el cambio climático es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad del siglo XXI. Hay un historiador llamado Harari que anuncia lo siguiente: se trata de problemas globales que requieren respuestas locales. Por otro lado, la sostenibilidad es un factor estratégico clave para la gestión de la empresa como modelo de creación de valor en el contexto del nuevo management. Y tercero, el peso creciente de las finanzas sostenibles en el desarrollo de proyectos ambientales y sociales desde el prisma del enfoque de los stakeholders. ¿Cómo hemos diseñado el contenido del programa? Bajo trabajo en equipo, porque hoy con los individualismos no se llega a ningún lado. Por eso estamos en un Consejo General de Economistas que aglutina a casi unas 50 instituciones de esta naturaleza. Partiendo de la lógica del flujo circular, del cambio climático, y apelo a la obra El caos del clima del Premio Nobel de Economía del año pasado, del profesor Nordhaus. Hemos tenido en cuenta dos ejes estratégicos prioritarios:
que conforman el programa: la transición ecológica y las finanzas sostenibles, que van de la mano. ¿Por qué razón? Porque tenemos unos retos que vienen marcados desde el punto de vista institucional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El Acuerdo de París de 2015, firmado por la comunidad internacional. Y recientemente la Comisión Europea, en 2018, pone en marcha el Plan de Acción en Finanzas Sostenibles. Pues bien, dada la circunstancia que es una imprescindible necesidad el reducir las emisiones de CO2, que los estamos leyendo todos los días en los medios de comunicación, porque a todos nos implica la denominada descarbonización de la economía, que nos lleva a la transición energética, tema estelar en estos momentos y con mucho camino que recorrer. Este proceso también viene acompañado de los cambios regulatorios, léase anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático, y el Programa Nacional Integrado de Clima y Energía 2021-2030, conocido con las siglas PNIEC. Tampoco podemos olvidar los avances tecnológicos, porque permiten lograr más eficiencia y competitividad empresarial, y de ahí que surjan nuevos actores definidos como los ENERTEC. En la nueva etapa de las finanzas destaca la inversión socialmente responsable, conocida con las siglas ISR, que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ASG, en la toma de decisiones de inversión. El desarrollo creciente del mercado de bonos verdes marca la tendencia de las finanzas sostenibles. Y he aquí que los grandes fondos de inversión están tomando el liderazgo. En este contexto, el papel de la regulación y supervisión energética, financiera y de mercado reviste cierta relevancia. Y ya voy concluyendo. Acción climática positiva. La Cumbre del Clima, celebrada el pasado mes de septiembre en Nueva York, demanda acciones urgentes e impulsar la cooperación en la lucha contra el cambio climático, alianzas estratégicas. El no tomar medidas conlleva riesgos y genera incertidumbre. Entendemos que ecología, tecnología, regulación y finanzas marcan el camino hacia una economía sostenible. El intercambio de información, conocimientos y experiencias con profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, según el programa, conferenciantes, ponentes y moderadores de mesas redondas, en total 10 participantes, es el cauce idóneo para aportar soluciones que contribuyan a la preservación del planeta y en el bienestar de las generaciones futuras. Esto es sostenibilidad. En resumen, es la hora de actuar, emprender y aprender con realismo. Recordemos que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Por consiguiente, la educación es la palanca de cambio y el debate con espíritu crítico constructivo es enriquecedor. Esta es la línea de pensamiento con la que pretendemos abordar el cambio climático desde el Foro Sostenibilidad y Finanzas que hoy presenta ante ustedes el Consejo General de Economistas. Muchas gracias. Bueno, ahora nos corresponde primero agradecer a la ponente, que está a mi izquierda, a Valvanera Urargui, que es directora general de la Oficina Española del Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica. Ella es licenciada en Derecho, Comunitario, ha pasado por el Ministerio de Economía y Competitividad en ICEX, en España Exportación e Inversiones, y en el Ministerio de Medio Ambiente y en Medio Rural y Marino, y la Dirección General de la Oficina Española del Cambio Climático. Le queremos agradecer profundamente el detalle que tiene que estar con nosotros. Vuelvo a transmitir un poco la idea de esta casa, ¿no? Esta casa
nos gusta debatir, nos gusta analizar, pero sobre todo después nos gusta la acción. O sea, vuelvo a repetir la palabra utilidad, que se trata de ser útiles a nuestros profesionales y al conjunto de la sociedad, y por tanto todas nuestras acciones, después de darle vueltas a las cosas y de analizarlas, pues lo que se trata es dar instrumentos, ¿no? Y por tanto el detalle que ya tiene que estar en este foro, como ha dicho Enrique, pues muchas gracias. Sabéis que después también tendremos la suerte de tener a la ministra de Economía al final del día. Pues nada más. Valvanera, por favor. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Gracias por invitar al Ministerio para la Transición Ecológica a este foro de sostenibilidad y finanzas, que realmente es un paso en la buena dirección. No hace mucho tiempo era difícil, ¿no?, sentar a representantes, ¿no?, tan importantes de la agenda medioambiental con otro tipo de agendas, ¿no?, y en este caso como puede ser la agenda de las finanzas sostenibles. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos madurado como sociedad, que hemos madurado desde el punto de vista de la Administración y que hemos madurado también desde el punto de vista sectorial en aras, ¿no?, a ese consenso al que está apuntando la ciencia, que es movernos hacia un nuevo modelo de producción, hacia un nuevo modelo de consumo, hacia un nuevo modelo económico que tiene que ser sostenible y, sobre todo, sostenido en el tiempo. ¿Cómo voy a hacer mi ponencia? Porque ya muchos de los puntos que quería señalar los ha puesto encima de la mesa Enrique, y Pascual entrando también muy de lleno con un sector tan importante como es el agua, que nos vuelve otra vez a unir a muchos en la misma agenda para conseguir ese resultado, ¿no? El agua, que es un sector clave para la economía de nuestro país, sufre unos impactos importantes de cambio climático, no sufre unos impactos que digan los climatólogos o que digan los reguladores, sino sufre unos impactos que se han demostrado, ¿no?, con los últimos datos de los últimos 40 años, ¿no?, que presenta EMET, donde las cuencas hidrográficas ya sufren un estrés, ya lo están sufriendo, y en el futuro, si no ponemos solución, ese agravamiento será cada vez mayor. La ciencia, los datos constatan ese impacto de cambio climático, lo constata también el IPCC. Cuando hablamos de datos pasados ya no hay verdad incómoda, es una verdad real. Cuando hablamos de datos futuros, de cómo podemos aprovechar las oportunidades o cómo podemos cambiar las tendencias, pues los científicos tienen diferentes soluciones, que esas pueden ser discutidas. Pero poniendo el foco en la agenda que nos trae hoy, estamos realmente preparados, ¿no?, desde las administraciones y desde el sector para hacer frente al reto que tenemos de lucha contra el cambio climático y al reto que tenemos de dar respuesta a los 17 ODS que se han puesto encima de la mesa. Yo creo que estamos preparados, pero que necesitamos acelerar, y ese es uno de los principales mensajes que quería traer hoy a esta mesa. El mundo de las finanzas sostenibles ha sido clave en el Acuerdo de París. No les voy a contar a ustedes lo que es el Acuerdo de París, porque soy consciente que lo conocen, pero sí que quiero poner el marco en cuál ha sido ese camino, ¿no?, desde la conferencia en 1992 hasta el 2015. Todos hemos tenido que cambiar nuestro status quo y todos hemos tenido que salir de nuestros nichos de trabajo para generar esa corriente positiva, esa voluntad política positiva que supuso en el año 2015 acordar un acuerdo que es novedoso, que es pionero y que marca una agenda de ambición de aquí al año 2050, junto con esa agenda de ODS que nosotros llamamos de globalización en positivo. Lo ha dicho también Jaime, cómo tiene que ser una agenda en positivo, no solamente por los beneficios o la rentabilidad que podamos sacar de la misma, sino porque realmente necesitamos que la globalización que existe hoy en día tenga que virar hacia esa globalización en positivo, donde todos podamos aprovecharnos de las oportunidades que se ponen encima de la mesa. La lucha contra el cambio climático ha adquirido, por lo tanto, como digo, desde el año 2015 un carácter de emergencia climática. ¿Eso qué quiere decir? No es un término para asustar, sino todo lo contrario, es un término para pasar de las reglas, para pasar de la voluntad política a la acción, a qué es lo que se necesita para frenar esa crisis, esa emergencia climática. ¿Por qué se hace más visible ahora que en el año 2009, cuando fracasamos, ¿no?, en la cumbre internacional de Copenhague? Porque en el año 2015 realmente necesitábamos un nuevo revulsivo. El sistema financiero estaba en crisis y aún así
tuvimos un acuerdo de París y una agenda de ODS. El sistema económico en muchos países también se estaba desquebrajando y necesitaba nuevos indicadores, y es lo que trae París y los ODS, no solamente indicadores objetivos de rentabilidad económica, sino otro tipo de indicadores cualitativos que van a hacer movilizar esas inversiones en aras, ¿no?, a esa sostenibilidad. Esto es un dato importante porque lo que tenemos que hacer ahora es traerlo a nuestros planes de inversión, es traerlo a nuestras decisiones cotidianas en todos los ámbitos de la sociedad. Los reguladores, las administraciones, tenemos que integrar esos nuevos indicadores, que son indicadores de bienestar, indicadores de adaptación, cómo vamos a valorar esos impactos que decimos de cambio climático y ese riesgo que ya existe, cómo vamos a valorar que la sociedad tiene que avanzar en la misma dirección y no se puede quedar nadie atrás. Tenemos que buscar nuevos nichos de empleo verde y apoyarlos, como digo, con nuevos parámetros que no son solamente los parámetros de rentabilidad económica o los antiguos parámetros que conocíamos, como puede ser la riqueza de un país basada en el PIB. Tendremos que integrar nuevos calificativos a ese PIB para que realmente no consigamos esa agenda de globalización en positiva que supuso el Acuerdo de París y que supuso la agenda de los ODS. Por eso las finanzas sostenibles ya no son una tendencia, ya no son una moda, sino que realmente es un proceso que no tiene retorno y que supone además una oportunidad clara para el sector para dar respuesta a lo que nos está pidiendo la sociedad y adaptarnos, ¿no?, a todos los retos que tenemos por delante. Que hemos visto desde París, ¿no?, hasta la cumbre de acción climática, que ha señalado también antes Enrique, que ha sido el siguiente hito. Pues en París vimos, como decimos, ese acuerdo novedoso, ese acuerdo que frente a una crisis económica da una nueva solución de sostenibilidad, que hemos tardado 3 años en cerrar en sus reglas. Era un acuerdo que fue pionero porque entró en vigor de una forma espectacular, sin tener las reglas claras, con lo cual la voluntad política se puso de manifiesto en el 2016, solamente un año después, un acuerdo internacional de tal envergadura que, como digo, lo que está buscando es cambiar los procesos productivos y de consumo que tenemos en la sociedad, entró en vigor sin reglas claras. 2 años después, el año pasado, en la cumbre que tuvimos en Polonia, conseguimos cerrar casi todas las reglas de este acuerdo. Realmente nosotros, desde la Unión Europea, entendemos que las hemos cerrado todas, porque hemos cerrado las que son necesarias para que en cada uno de los países hagamos ese proceso de reflexión para cambiar esas agendas, y cómo el secretario general de Naciones Unidas nos hace una llamada de atención y nos dice que con los nuevos informes de la ciencia, aquellos que encargamos en París, para estar seguros que el objetivo que nos pusimos, el límite ambiental que nos pusimos global, que era de no aumentar la temperatura a 2 grados, es decir, ese es el riesgo que decidimos aceptar, porque evidentemente esa elevación de temperaturas tiene ciertos riesgos, esos 2,5 grados si eran suficientes o no. Les dijimos, por favor, a los científicos que hiciesen nuevos informes, que hiciesen un informe de cuáles iban a ser los riesgos si la temperatura aumentaba en 1,5, que está también recogido en el Acuerdo de París como el objetivo más ambicioso. ¿Qué pasaría en los océanos? ¿Qué pasaría en las tierras? ¿Qué pasaría exactamente en todos nuestros ecosistemas si avanzamos hacia un mundo de 2 grados o si avanzamos hacia un mundo del 1,5 grados? ¿Qué hemos conseguido, por lo tanto, en esta cumbre del clima, donde el secretario general ha puesto en el centro de la agenda de Naciones Unidas los ODS y la transición ecológica? Pues lo que se ha conseguido es redefinir esos objetivos, con lo cual es un paso importante adelante que vuelve a poner encima de la mesa que, sin tener las reglas del todo claras, porque las aprobamos hace muy poquito, sin tener del todo claro qué países van a estar dentro o van a estar fuera, ¿no?, en el periodo que empieza 21-30, la ciencia ya ha dicho que el 1,5 va a tener impactos fuertes en la sociedad, impactos fuertes en las economías y, sobre todo, impactos fuertes en toda nuestra biodiversidad, que también es sustento, ¿no?, de la generación de riqueza de nuestro planeta. Ante esa evidencia científica, el secretario general no puede pedir más que más ambición en los compromisos que presentamos en el Acuerdo de París. Esa agenda, por lo tanto, de mayor ambición nos tiene que situar en ese nuevo objetivo al que se tiene que dirigir el planeta, que es el 1,5 grados, que quiere decir que tenemos que cambiar el GPS de todas nuestras economías para aquello que en un momento consideramos que era ambición suficiente,
tiene que dar un paso más y va a consistir sobre todo en integrar en la agenda a todos los demás actores. Esto no es una agenda ambiental, sino que es una agenda de toda la sociedad. Lo sabíamos, evidentemente, lo sabíamos cuando firmamos París y lo sabíamos cuando firmamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en la nueva agenda de implementación, donde, como digo, nosotros damos por cerradas todas las reglas, realmente tenemos que integrarnos toda esta variable de cambio climático en todos nuestros sectores. Eso tiene también un mensaje claro en todos los foros económicos, lo ha señalado también Pascual, como los mayores riesgos y los más probables están siempre relacionados por la falta de políticas de cambio climático ambiciosas, con lo cual todas las agendas se cruzan en un mismo camino y nos ponen deberes encima de la mesa, ¿no?, a todos los agentes. En el ámbito del sistema financiero global, los cambios se están dando de manera importante desde el famoso discurso de Mark Carney sobre la tragedia del horizonte. ¿Qué pasó? Que el G20 se dio cuenta que teníamos que empezar a tener conciencia de este asunto, no solamente porque nos fuese a afectar en nuestra rentabilidad, como decía antes, sino porque realmente necesitamos un nuevo cambio de cultura y un nuevo cambio, ¿no?, de actuar y de hacer las cosas. En este contexto, por lo tanto, como no puede ser de otra manera, y era la primera parte de mi intervención, el sector financiero es clave para la consecución de los objetivos de París, es clave porque tenemos que reducir emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica una transformación del sistema energético, una transformación del sector de transporte, una transformación de nuestras ciudades, y todo ello está vinculado de la mano del movimiento de las inversiones, de las finanzas y sobre todo de cómo va a ser la nueva economía en estos ámbitos. Evidentemente, el recortar emisiones de CO2 va a dar situaciones de escasez en muchos sectores. Tendremos que replantear cómo aquellos sectores energéticos que tienen que mantener un tercio se estiman para cumplir con el 1,5 de las reservas de combustibles fósiles bajo el subsuelo, es decir, no vamos a poder utilizarlas aunque existan. ¿Cómo vamos a hacer para que realmente esos sectores, teniendo esa oportunidad, viren hacia otros modelos sostenibles que a día de hoy todavía necesitan una primera garantía también para que sean rentables? Con lo cual, sector clave, no conseguiremos los objetivos de sostenibilidad sin ir de la mano de las agendas de financiación sostenible de los inversores que necesitamos. París ya marca el camino, París obliga a que seamos coherentes, los flujos financieros sean coherentes con la Agenda de Desarrollo Sostenible, el marco regulatorio y la visión está. Ha habido una transformación en el sistema financiero importante, pero tenemos que seguir, ¿no?, avanzando de la mano. ¿Esto qué significa? Pues que, entendida la visión y todos compartiendo esta misma visión, necesitamos de políticas claras, necesitamos también de regulación clara que ayude y que facilite y anticipe sobre todo esos movimientos que son necesarios en todo nuestro sistema. En este sentido, yo creo que es importante y siempre serán mejorables poner encima de la mesa el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo en el ámbito europeo. Europa está liderando la agenda no solamente de las finanzas sostenibles, sino está liderando la agenda del clima desde hace muchos años. El primer comercio de derechos de emisión fue en el año 2005, que se dice pronto, no es un tema innovador, por decirlo de alguna manera, y es cierto que 15 años después hemos conseguido dar la señal precio que necesitábamos. Es ahora, en esta tercera fase del mercado de comercio de derechos de emisión, cuando el precio está al nivel suficiente para conseguir esa transformación de las inversiones y se emita ya donde es más eficiente emitir y se vaya cerrando aquellos sitios donde va a ser menos eficiente emitir emisiones de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que estamos internalizando el precio del CO2 en industria y en sector energético, que es lo que le afecta esta regulación. La agenda de clima, desde Kioto, desde París, ha cambiado de manera sustantiva en la Unión Europea. ¿Qué hemos conseguido en estos últimos años? Pues la Unión Europea consiguió primero movilizar ese acuerdo
en el año 2015. ¿Por qué consiguió movilizar ese acuerdo en el año 2015? Porque ya teníamos políticas que funcionaban y porque conseguimos alianzas estratégicas con todos aquellos países, en ese caso evidentemente estaban China y Estados Unidos, que tiraron fuertemente de la agenda, pero conseguimos sumar a la agenda a los países más vulnerables